En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. En las anteriores pláticas vimos sobradamente todo lo referente a los sacramentos del orden y de la Eucaristía. En esta, que recién comenzamos, trataremos de los restantes sacramentos que quedan por estudiar. Recordamos que para que un sacramento sea válido debe constar de ministro, materia, forma, intención y sujeto receptor válido. De faltar alguna de estas 5 condiciones, el sacramento no llegaría a efectuarse y se invalidaría, sería nulo y no transmitiría la gracia. Al tratar del sacramento del orden, ya comprobamos que la intención de la Iglesia conciliar al cambiar dicho rito estaba en contradicción a lo que la Iglesia hacía y quería se hiciese. De esa manera, el nuevo ceremonial del sacramento del orden tiene otra intención diferente a la intención que tuvo Cristo al instituirlo, cuya intención mantuvo la Iglesia a lo largo de los siglos. Y por eso, como quedó bien explicado, se convirtió en nulo, en inválido. Y algo muy similar pasó con el sacramento de la Eucaristía, con la nueva misa, como también quedó bien expuesto en las anteriores conferencias. La Iglesia no tiene ningún poder para cambiar la esencia de los sacramentos, y de hacerlo como la Iglesia vaticanista hizo, los sacramentos se destruyen. Bueno, ahora vamos a tratar sobre los 5 sacramentos que nos restan: bautismo, confirmación, penitencia o confesión, extrema unción y matrimonio. Comenzamos. El 15 de mayo de 1969 se promulgó el nuevo ceremonial del bautismo de niños y el 6 de enero de 1972 el de adultos. Vemos que suprimen varios ritos muy importantes para que el sacramento realice su pleno efecto, ya que cada una de esas acciones tiene una eficacia propia. Santo Tomás afirma que se deben realizar cuanto antes esos ritos a quienes, por haber sido bautizados con urgencia, no se les pudieron administrar. Por lo tanto, los ritos eliminados por Pablo VI hacen que el bautizado, aunque sí se le haya borrado el pecado original, no llegue a recibir las extraordinarias gracias inherentes a las diversas ceremonias que el bautismo lleva consigo, y entonces el pleno efecto del bautismo no llega a conseguirse. Por ejemplo, el nuevo ritual ha omitido el rito del soplo, con el mandato que el sacerdote ejerce sobre el demonio diciendo: retírate de él o de ella, espíritu inmundo, y cede el lugar al Espíritu Santo Paráclito. También han suprimido los exorcismos solemnes, que tienen una eficacia propia muy particular. En ellos se ordena, se conjura al diablo que salga del que va a ser bautizado y que se aleje de él cuando ya esté bautizado. Y así, los exorcismos apartan eficazmente del niño o del adulto a los malos espíritus, esto es, a los demonios. Asimismo, han quitado el rito de la sal. El ritual tradicional manda poner un poquito de sal bendecida, exorcizada, sobre la lengua del bautizado. La sal es símbolo de la sabiduría, protege de la podredumbre y hace que quien es bautizado tome gusto por las realidades sobrenaturales. Además, omiten el gesto de Jesucristo cuando curó al sordo mudo con la saliva, diciendo al mismo tiempo Éfeta, que significa ábrete. En esta ceremonia, el sacerdote toca con el dedo pulgar la nariz y oído del bautizado diciendo Éfeta, ábrete, para que pueda percibir el buen olor de Cristo
y para que se le abran los oídos del alma y así pueda acoger prontamente las verdades de la fe. Pero como para los modernistas la fe proviene de la propia conciencia, no hacen falta los oídos para nada. Y como esto no les interesa, lo quitan sin ningún problema. Han suprimido una unción, la de la espalda, con el óleo de los catecúmenos, que le preparaba al bautizado para el combate contra el demonio. Y la unción en el pecho con el óleo de los catecúmenos, que se han mantenido, dice el ritual moderno que, por razones pastorales, verbigracia, gran número de bautizados, puede omitirse esta unción. Como vemos, no dejan títere con cabeza, y así el sacerdote modernista está autorizado por el ritual a decirse a sí mismo. Como son muchos los que se están bautizando, y dar esta unción es cansino, y como no creo en nada de todo esto que estoy haciendo, y además tengo prisa, pues la suprimo y en paz. El ritual me da pie a ello, pues no faltaría más. Las preguntas: ¿qué le pides a la Iglesia de Dios? ¿Renuncias a Satanás? ¿Quieres ser bautizado? Ya no son dirigidas al padrino, que es quien habla por el niño, y todo lo que el padrino dice en su nombre se realiza en el alma del que va a ser bautizado. Ahora las preguntas se dirigen a los padres. Una cosa más cambiada. En el rito tradicional, el sacerdote hace la señal de la cruz sobre la frente y el pecho del niño al mismo tiempo que dice: recibe el signo de la cruz en tu frente y en tu corazón, acoge la fe y sus enseñanzas divinas y vive de tal manera que puedas ser en adelante templo de Dios. En el nuevo rito se omite la señal de la cruz sobre el pecho y al asignar la frente, el sacerdote dice: la comunidad cristiana te acoge con gran alegría. Yo en su nombre te signo con la cruz, que es signo de Cristo nuestro Salvador. Y vosotros, sus padres, haced también sobre él la señal de la cruz. Aquí vemos cómo la nueva Iglesia se olvida de las realidades sobrenaturales que produce el sacramento en el alma y remarca lo superficial, la alegría de la comunidad al acoger un nuevo miembro. Concluimos. Como el sacramento del bautismo es necesario para la salvación, tiene unas prerrogativas muy especiales. Veamos. El ministro ordinario del bautismo es el sacerdote, pero en caso de necesidad, de manera extraordinaria, lo puede ser cualquier hombre o mujer, con uso de razón, sea pagano o hereje, crea o no crea, con tal de que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia, y esa intención la mostrará si cumple bien la materia y forma bautismales, derramando agua sobre la cabeza del que va a ser bautizado, y al mismo tiempo que con voz clara pronuncia las palabras esenciales de la forma. Genaro, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nota importante es que no debemos omitir la conjunción y, ya que al quitar la y griega podemos alterar la forma del sacramento. Escuchemos. Genaro, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, etc. Bien, ¿quién es el Padre del Hijo? El Padre del Hijo es el Padre. Aquí no habría dos personas distintas, no olvidarlo. Por lo tanto, si el sacerdote pronuncia rápido, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, está hablando solamente de la persona del Padre, ya que el Padre del Hijo es el Padre. No obstante, si el sacerdote lo pronuncia despacio, Genaro, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo
del Espíritu Santo, entonces sí habría separación de personas y podría valer la forma, pero es muy grave alterar en lo más mínimo la forma de los sacramentos. Y ese cambio de la forma, aunque sea en lo más mínimo, estará indicando que la intención del ministro no se conforma con la intención de la Iglesia. Y peor aún si se pronuncia deprisa. María, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aquí están diciendo que el Hijo es también Hijo del Espíritu Santo. Por lo tanto, es muy importante decir la forma correctamente. María, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Haciéndolo de esta manera, el bautismo será válido. Por lo tanto, los bautismos del Novus Ordo, si es que pronuncia bien la forma y echa en el agua, son válidos. Pero, como hemos comprobado, el nuevo rito ha dejado el bautismo hecho una ruina, sin ninguna fuerza espiritual. Es una enorme pena. La Iglesia modernista ha fabricado una caricatura de bautismo que, aunque válido, es deprimente. Y el demonio campea a sus anchas, tan feliz, al no quedar prácticamente nada en el ritual, que le conjure a huir. Un consejo. La persona que asista a un bautizo de la Iglesia conciliar debe fijarse bien si el sacerdote utiliza correctamente la materia y la forma. Esto es muy importante, ya que la mayoría de los ministros de la nueva Iglesia pasan de todo y pueden hacer y decir cualquier cosa al bautizar, en vez de cumplir con la materia y forma verdadera. Así que atención, que la cosa es muy seria. El nuevo sacramento de la confirmación fue promulgado el 15 de agosto de 1971. La forma tradicional para administrarlo es: Genaro, yo te signo con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma de la salvación, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y la nueva forma es: Genaro, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Bien, aparte de que las palabras de la forma de la confirmación han sido totalmente cambiadas, la materia, que consiste en la imposición de manos del obispo y la unción con el santo crisma, haciendo la señal de la cruz sobre la frente del confirmado, también en parte ha sido cambiado. El crisma se compone de aceite de oliva y bálsamo, que es consagrado en Semana Santa por un obispo. La tradición de la Iglesia ha mantenido siempre que la materia válida del sacramento de la confirmación es el aceite de oliva, y solamente el aceite de oliva. Pero por arte de magia, a partir del 3 de diciembre de 1970, la Congregación de Ritos autorizó se pudieran utilizar otros aceites vegetales en los sacramentos. ¿Explicación que dieron? Ninguna. 2 años después, Pablo VI, en la Constitución Apostólica Sacram Untionem Infirmorum, dijo: como el aceite de oliva, cuya utilización se requería hasta ahora para la validez del sacramento, es escaso o difícil de encontrar en algunas regiones, hemos decretado que se podrá en el futuro, según las circunstancias, utilizar igualmente otro aceite. Este deberá ser extraído, en todo caso, de plantas, como lo es el aceite de oliva. Muy clarito lo dice aquí Montini, que siempre fue esencial para la validez que el aceite fuera de oliva. Y la razón que da, aparte de ser absurda, es artera. Ya Santo Tomás, en aquel lejano siglo XIII,
respondía a este mismo argumento de que no había aceite de oliva en todas partes de la siguiente manera: aunque no sea producido en todas partes, el aceite de oliva puede transportarse fácilmente a cualquier lugar. Y dice que puede ser transportado fácilmente con los medios que entonces tenían, esto es, el burro y el caballo. Por lo tanto, se comprueba fácilmente la intención de Pablo VI de hacer inválidos los sacramentos. No es de recibo que en el tiempo de las comunicaciones vertiginosas de finales del siglo XX pudiera decir una cosa tan ladina, ridícula y absurda. Una vez más, este personaje no se pasó simplemente 3 pueblos, sino que se pasó 500 pueblos y 1000 ciudades. Sabemos bien que la Iglesia no puede cambiar jamás nada de la esencia de los sacramentos, pues de hacerlo, los sacramentos dejarían de ser válidos. En la confirmación han cambiado la forma y también la materia. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X, no sé si hoy día lo seguirá haciendo, a todos los confirmados en el Novus Ordo lo volvía a confirmar bajo condición. Y eso es lo que tiene que procurar usted si tuvo la poca fortuna de ser confirmado en la Iglesia conciliar. Ahora está muy de moda lo pentecostal, lo carismático. Unas palabras para poner en guardia a los oyentes sobre tan funestos movimientos. El pentecostalismo nace el primer día del año 1900. Un pastor metodista, queriendo recuperar los carismas de los apóstoles, impuso las manos sobre una niña, comenzando ésta a hablar una lengua desconocida. Después se inventaron el llamado, entre comillas, bautismo del Espíritu. Y hoy día hay más de 100 millones de pentecostales. El tema llama mucho la atención y las personas que tienen poca fe necesitan y buscan experiencias que puedan notar con los sentidos, debido a lo cual el diablo tiene el campo libre para efectuar una gran cosecha. Es demasiado peligroso buscar experiencias de este tipo. El demonio está al acecho, y cuando por influencia de la imposición de manos alguien recibe el bautismo del Espíritu y en verdad comienza a hablar lenguas desconocidas o a hacer cualquier otra cosa, todo es obra del maligno. Quiero anotar que uno de los signos de la posesión diabólica sobre una persona es este de hablar lenguas extrañas. Después del Vaticano II, cómo no, el año 1967, 2 católicos de Estados Unidos recibieron la imposición de manos de un presbiteriano y comenzaron a hablar en lenguas. Y estos, entre comillas, católicos, a su vez, impusieron las manos a otros católicos, y así se inició el pentecostalismo católico, al que pusieron el nombre de carismáticos. Cuando reciben la imposición de manos, el demonio hace que unos rían sin control alguno, otros se tiren por los suelos, otros tiemblen, otros sientan un gran gozo, otros escuchen melodías o vean luces, otros caigan en redondo en cuanto les ponen las manos en la cabeza, otros comienzan a danzar sin ningún control, etc. No deja de ser deprimente ver una ceremonia de esas, una fila de personas en la que cada una de ellas se pone a la derecha de la otra, esperan de pie a que el sacerdote o quien sea les imponga las manos en la cabeza. Justo detrás de cada persona que va a recibir la imposición de manos hay 2 hombres con la misión de recogerla, pues la inmensa mayoría de las veces, en cuanto reciben la imposición de manos, caen hacia atrás como una exhalación y de no ser sostenidas en su rápida caída,
se romperían la cabeza contra el duro suelo. Ni qué decir tiene que más de uno, para no quedar mal de que no ha recibido el Espíritu, se tira para atrás y se acabó. El tema es muy grave, ya que si alguna de esas personas en verdad son tiradas hacia atrás, no es por obra del Espíritu Santo, por supuesto, sino por obra del maligno. Atención, que es demasiado peligroso para el cuerpo y sobre todo para el alma jugar a estos despropósitos. En este asunto todo es feo, grotesco, sin orden, lo contrario del Espíritu Santo, que es paz y orden perfecto. Por eso, si queremos vivir del Espíritu verdadero, deberemos alejarnos de todo esto que nace del orgullo, de la vana curiosidad y de la soberbia. Y Dios se aleja de quien busca estas cosas sensibles y su lugar lo ocupa el diablo. El asunto es peligrosísimo para la salvación del alma, lo mismo que la afición a tener visiones, a recibir mensajes, a sentir olores, a escribir automáticamente como si le llevaran la mano, etc. Todo esto es diabólico por demás y no lo debemos buscar ni desear nunca. Seguimos. Hemos visto ya los sacramentos del orden, de la Eucaristía, del bautismo y de la confirmación. Ahora le toca el turno a la penitencia o confesión. Curiosamente, a este sacramento reformado en 1973 no le han cambiado la materia ni la forma. Veamos, la materia remota de la confesión son los pecados cometidos por el penitente y la materia próxima son los actos que debe hacer el mismo penitente para que pueda ser perdonado. Y estas acciones son la contrición o dolor de los pecados, la acusación o confesión de los pecados, la satisfacción o penitencia que el sacerdote le impone y que deberá cumplir, y el propósito firme de no volver a pecar más. Y la forma del sacramento de la confesión son las palabras de la absolución que el sacerdote pronuncia al mismo tiempo que traza una cruz con la mano derecha que tiene levantada sobre la cabeza del penitente. Las palabras de la forma son: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Novus Ordo han puesto de moda la confesión comunitaria, que consiste en impartir una absolución a todas las personas congregadas para el efecto. Este sistema gusta mucho, ya que sin tener que confesar, les aseguran que al recibir esta absolución han quedado tan perdonados como si se hubieran confesado individualmente. Como esto es más fácil, muchísimos se apuntan tan contentos al nuevo sistema. ¿Cómo no? La cosa es terrible, pues esa confesión comunitaria no tiene ningún valor. Es algo verdaderamente sacrílego e impío, y quien la haya recibido alguna vez debe confesar individualmente todo lo que no confesó cuando recibió esa absolución colectiva. En caso de inminente peligro de muerte, como por ejemplo un avión que va cayendo a tierra, un barco que se hunde, se podría recibir esa absolución haciendo el penitente un acto de contrición lo más perfecto posible. Pero dándose el caso de que saliera vivo del percance, entonces ha de confesar todos los pecados que en aquellas terribles circunstancias pudiera tener, ya que no se le han perdonado ninguno de ellos. Conclusión. Estando al corriente de lo dicho, sería grave pecado asistir a una celebración comunitaria de la penitencia.
Acabo el tema de la confesión diciendo que si el sacerdote está válidamente ordenado, aunque pertenezca a la Iglesia conciliar e imparte la absolución utilizando la forma correctamente, el sacramento será válido. Y el sexto sacramento a tratar es la extrema unción. El nuevo rito de dicho sacramento fue promulgado el 30 de noviembre de 1972 y le cambiaron el nombre por el de unción de enfermos. Se dirige mucho más a la consolación del enfermo y a la curación de la enfermedad que a la preparación para la hora de la muerte. Han suprimido las oraciones para expulsar a Satanás, como también las invocaciones a los ángeles custodios, a la Santísima Virgen María y a San José. La materia de la extrema unción ha sido siempre el aceite de oliva consagrado por el obispo. En la Iglesia vaticanista puede usarse cualquier otro aceite vegetal y esto haría inválido el sacramento. En el rito tradicional de la extrema unción, los 5 sentidos son ungidos por el sacerdote con el óleo de los enfermos consagrado por un obispo, al mismo tiempo que va recitando la forma sacramental con la que pide a Dios que se digne perdonar los pecados que ese enfermo grave o agonizante ha cometido con esos mismos sentidos. El sacerdote unge el dedo pulgar en el óleo de los enfermos consagrado y recita la forma sacramental 6 veces de la siguiente manera, diciendo en cada sentido: por esta santa unción y por su piadosísima misericordia, el Señor te perdone los pecados que has cometido con la vista. Y al mismo tiempo que recita la forma sacramental, le unge los ojos que en ese momento el enfermo debe tener cerrados. Y continúa: por esta santa unción y por su piadosísima misericordia, el Señor te perdone los pecados que has cometido con el oído, ungiendo los 2 oídos del enfermo. Del mismo modo, continuará recitando la forma y nombrando cada vez un nuevo sentido al que ungirá. Después de los sentidos de la vista y oído, tocará el turno al olfato, ungiendo la nariz del enfermo. Por esta santa unción y por su piadosísima misericordia, el Señor te perdone los pecados que has cometido con el olfato. Y después será el sentido del gusto y de las malas palabras que con la boca ha proferido, al que seguirá el sentido del tacto, diciendo la misma forma y ungiéndole las manos. Y terminará con la unción de los pies. En cambio, la nueva forma vaticanista de este sacramento dice así: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Aquel enfermo debe decir amén, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te reconforte en tu enfermedad. Y de nuevo el enfermo contesta amén. El sacerdote, al mismo tiempo que dice la anterior forma una sola vez, unge en la frente y en las manos al enfermo. Como vemos, las palabras sacramentales ya no hablan del pecado más que de forma general. La diferencia es obvia. Las palabras de la forma sacramental han sido extraordinariamente cambiadas en el nuevo rito, además de haber suprimido 4 unciones. La nueva unción de enfermos se dirige con preferencia a la curación del enfermo, a su alivio, a su consuelo, etc. A lo que hay que añadir que el aceite consagrado puede no ser de oliva. Por lo tanto, el nuevo sacramento de la unción de los enfermos es papel mojado. Es más, la Iglesia conciliar celebra unciones comunitarias en las que
pueden participar toda clase de personas, estén sanas o enfermas, con tal de que estén en la edad madura. Esto es una atrocidad. Recordar que solamente quien esté gravemente enfermo, en peligro de morir, puede recibir este sacramento válidamente. Por ejemplo, a una persona de 105 años de edad que se encontrara bien de salud, no se le podría administrar la Santa Extrema Unción. Viene a cuento ahora una anécdota graciosa que en el caso de la Iglesia conciliar con la pérdida de sus sacramentos coincide totalmente. En catequesis, el padre pregunta al grupo de niños: ¿cuántos sacramentos hay? Y una niña, levantando la mano, contesta con gran compostura y seriedad lo siguiente: ninguno, padre. El sacerdote, extrañado de tan singular respuesta, le dice: ¿cómo que ninguno? Y de nuevo la gentil niña vuelve a repetir: sí, ninguno. ¿Y por qué afirmas que no hay ninguno?, apostilla el padre. A lo que la niña, muy modosita pero firmemente, explica la razón que le asiste, que para ella es clarísima. Padre, no hay ningún sacramento porque ayer mi abuelito, que está muy enfermo, recibió los últimos. Después de esta anécdota profética, seguimos. Y después de los sacramentos del orden y de la Eucaristía, que fueron tratados en anteriores conferencias, y del bautismo, confirmación, penitencia y extrema unción, que acabamos ahora de explicar, pasamos a hablar sobre el sacramento del matrimonio. El nuevo rito fue promulgado el 19 de marzo de 1969 y Juan Pablo II en 1990 promulgó otro ritual. En este sacramento todo ha sido revolucionado y cambiado. Las oraciones, las lecturas, las bendiciones, hasta la bendición nupcial ha sido cambiada. Y todo, una verdadera revolución. Pero no voy a decir más, ya que lo que nos interesa saber es si este sacramento reformado es o no válido. Y la respuesta es simple. Como los ministros del sacramento del matrimonio son los mismos esposos, ellos recíprocamente confieren y reciben el sacramento. Es un contrato administrado por los mismos contrayentes que surte efecto al declarar delante del párroco o del sacerdote autorizado y de dos testigos que se unen en matrimonio. La materia del matrimonio son las personas que se casan y la forma es el acuerdo entre ambos. La Iglesia tradicional elaboró un hermoso ritual para la ocasión. Aunque sea válido, los contrayentes que tengan claras las cosas no deben casarse de acuerdo con el nuevo rito. Conclusión: rito válido pero penoso, y más penoso aún son los cursillos que dan a los novios antes de casarse. La mayoría de estos cursillos son sencillamente diabólicos y sirven para corromper a los futuros contrayentes. Es increíblemente doloroso el asunto. Quiero apostillar que la Iglesia Católica siempre ha preparado a los novios que iban a recibir el matrimonio con mucha delicadeza y seriedad. Se les hace bien saber que es para siempre, pase lo que pase, y que hasta que no muera uno de los dos cónyuges, no pueden jamás volver a casarse de nuevo, y que el fin primario del matrimonio es la procreación y educación de los hijos, siendo el fin secundario la ayuda mutua y el remedio de la concupiscencia.
cosa que a partir del Vaticano II lo han cambiado, pasando el fin secundario al primer lugar. También se les habla de que ha habido cantidad de matrimonios y muchos de ellos santos que de mutuo acuerdo han guardado siempre perfecta castidad, realizando un matrimonio perfectísimo, al igual que el de San José y la Virgen María. Recordar que cuando un matrimonio decide no tener más hijos, el único método agradable a Dios es el de la castidad perfecta. Todo lo demás estará viciado. Voy a hablar de un asunto muy espinoso y muy penoso. La Iglesia no tiene poder para disolver matrimonios, por eso no ha existido nunca eso que ahora está de moda de anular matrimonios. Las causas para que un matrimonio sea nulo son mínimas. Por ejemplo, descubrir que se había casado con uno que ya estaba casado, o que era sacerdote, o que era religiosa con votos perpetuos, o que la habían obligado mediante un rapto, o con amenazas de muerte y cosas gravísimas, o porque desde el día de la boda uno de los dos se negó a cohabitar con el otro, o por no tener la edad requerida, o por haberse casado con un familiar muy directo, y pocas cosas más. Por eso, todas las anulaciones matrimoniales que hace la falsa Iglesia conciliar no tienen ningún valor. Fijémonos bien en lo siguiente. La Iglesia siempre tuvo un cuidado especial en preparar bien a los futuros esposos. Todos llegaban al momento solemne de la boda sabiendo perfectamente lo que estaban haciendo y a qué se comprometían. Además, los novios, unos días antes de la boda, eran interrogados por un sacerdote por separado, uno a uno, y juraban poniendo la mano en la Sagrada Biblia que se casaban sin coacción alguna, libremente, sabiendo que era para siempre, es decir, hasta que muriera uno de los dos, y que se casaban con arreglo a la ley de Dios y a las normas de la Iglesia. Todo esto y más lo juran de palabra y luego también lo firman delante del párroco o de un sacerdote delegado suyo. Y por si fuera poco, aún queda lo principal. El día de la boda en el templo, delante de Dios, anotemos esto bien, delante de Dios, de su representante el sacerdote, de dos testigos y de todo el acompañamiento, lo ratifican solemnemente y a partir de ese momento el vínculo matrimonial se hace efectivo para siempre. Por eso, aunque luego el matrimonio fuera un desastre, a nadie se le ocurría ir a que se lo anulasen, y si alguno hubiera tenido la cara de ir, diciendo que interiormente pensaba otra cosa de la que estaba jurando, habría sido despachado a cajas destempladas, por cínico y por perjuro, ya que lo que sentó plaza para toda la eternidad es lo que en el templo ratificaron y que ya antes habían jurado con la mano en la Biblia y después habían firmado de que se casaban hasta que la muerte los separase y de acuerdo con las normas de la Iglesia. De todo lo anterior se desprende que no hay prácticamente ningún matrimonio nulo y que los anulados falsamente por la nueva Iglesia siguen siendo matrimonio y si se casan de nuevo cometen gravísimo adulterio. La Iglesia no tiene poder ninguno para separar lo que ha unido Dios. En cuanto al importante asunto de la intención interna de los contrayentes, dicha intención se manifiesta por lo que ellos hacen y por lo que ellos dicen. Esto es así en todos los negocios
y asuntos que cada día ocurren en el mundo, sean del tema que sea. La sociedad se rige por lo objetivo, pues lo interno se manifiesta por lo externo. Por eso no tiene cabida ni es de recibo que después de casados vayan corriendo a anular su matrimonio diciendo que por dentro pensaban lo contrario de lo que hacían y decían, o que resulta que su marido bebe o es gastador o lo que sea. Tuviste tiempo para saber con quién te casabas. Te casaste para siempre. No hay vuelta de hoja. La iglesia de siempre, es decir, la iglesia, porque no hay otra iglesia que la de siempre, la tradicional, estudiaba muy bien los casos de malos tratos y cosas afines, y después de una reflexión seria, permitía, cuando así lo estimaba oportuno, la separación por algún tiempo de los esposos, para que vivieran en diferentes casas, hasta que la situación se normalizase. Pero nunca jamás anuló un matrimonio por gravísimo que fuera el asunto, pero ahora lo anulan falsamente por cualquier cosa, por incompatibilidad de caracteres, por inmadurez psicológica, e incluso porque se le quema la comida o porque uno es del Real Madrid y la otra es del Barcelona. Es de sentido común todo lo hasta ahora dicho. Por eso el Código de Derecho Canónico de 1917, que es el que vale, en el número 1086 dice: se presume siempre que el consentimiento interno de la voluntad está en conformidad con las palabras o los signos empleados en la celebración del matrimonio. O sea, que mediante los signos de la entrega de anillos o de arras, etc., y de las palabras que acompañan esos signos, amén de las palabras esenciales del consentimiento, ¿quieres en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte os separe? Sí, quiero. Están manifestando claramente su intención interna de contraer matrimonio. Esto es como 2 y 2 son 4. Es decir, es evidentísimo. Bueno, vamos a ilustrar un poquito más el asunto. Supongamos que 2 personas van al notario y una se compromete a pagar en un mes el piso que acaba de comprar a la otra. El notario toma nota, redacta el documento y lo firma el comprador, el vendedor y el notario. Y cuando llega el día del pago, la persona compradora afirma que no lo va a pagar porque cuando estaba firmando el documento en su interior pensaba que no lo iba a pagar. ¿Qué diríamos si cuando el notario y los jueces oyen ese argumento, le dan la razón, anulan lo estipulado y el dueño del piso se queda sin cobrar? Ya sé, esto no puede ocurrir de ninguna manera, pues se terminarían todos los negocios y todos los asuntos de la vida, ya que primaría lo subjetivo sobre las acciones y sobre los documentos más serios firmados, lo cual sería el absurdo de los absurdos. Pero la Iglesia Novus Ordo actúa de esa manera y anula los matrimonios a mansalva a pesar de los juramentos, de las firmas, del consentimiento dado ante Dios, el sacerdote, los testigos y todo el acompañamiento de que quieren contraer matrimonio canónico según lo manda la Santa Madre Iglesia y que se casan hasta que la muerte los separe. Esta es la realidad. Pero cuando se cansan, que generalmente es pronto, acuden a la falsa iglesia y en un pispás ya tienen anulado su matrimonio. Todo esto es una locura y ofende escandalosamente a Dios. Incluso anulan matrimonios con hijos muy mayores, después de muchísimos años de casados,
y con niños muy pequeños, y muchas víctimas inocentes que reciben la herida mortal de la malvada Iglesia al tener que sufrir una sentencia tan injusta de anulación de su válido y verdadero matrimonio, le preguntan a esa Iglesia: ¿a cuáles de mis hijos también tenemos que anular? Escalofriante, irracional y disparatado es el asunto de Marras, pero muy doloroso para la parte inocente y buena del matrimonio, que tiene que sufrir un tremendo calvario al ver que la, entre comillas, Iglesia se pone de parte del adúltero de su esposo, cuyo motivo de anulación es simplemente porque se va con otra, o viceversa, de la adúltera de la esposa que se va con otro. El tema asquea, indigna al máximo y segrega tremebundas náuseas. Bueno, resumimos los asuntos estudiados. Sacramento del orden. La consagración de obispos es totalmente inválida y la ordenación de sacerdotes es dudosa. Sacramento de la Eucaristía. La nueva misa también es inválida. Y aunque alguna vez pudiera ser válida al ser celebrada por un sacerdote mayor, que dijera correctamente las palabras de la consagración, etc., es una misa viciada, que desagrada y quita la gloria a Dios. Sacramento del bautismo. Válido si utilizan bien la materia y la forma. Sacramento de la confirmación. Inválido. Sacramento de la confesión o penitencia. Válido si utilizan bien la forma y el sacerdote es mayor y está ordenado con el rito antiguo. Sacramento de la extrema unción. Inválido. Sacramento del matrimonio. Válido. Es importantísimo recordar que a todo lo dicho hay que juntar que a día de hoy la inmensa mayoría de los obispos y sacerdotes novus ordo no son obispos ni sacerdotes. En 1968 cambiaron el rito de ordenación invalidándolo. Para ser hoy un válido sacerdote, tiene que haber sido ordenado lo más tarde en 1968. A partir de 1968 cerraron las puertas de la sucesión apostólica en la nueva Iglesia. Haciendo las cuentas, estas nos revelan que desde aquel lejano 1968 hasta hoy día han pasado 51 años, a los que hay que añadir los 24 o 25 años de edad que como mínimo tiene que tener el nuevo sacerdote. Bien, 51 años más 24 suman 75. Y esta es la edad mínima que tiene que tener el sacerdote hoy día para en verdad ser sacerdote. Y para el obispo se complica mucho más, ya que generalmente les consagran con una edad mínima que ronda los 50 años, pero pongamos que en algún caso ha sido consagrado a la edad de 45 años. 51 años que han pasado desde la reforma del rito de consagración episcopal, más 45 años de edad del consagrado, estamos hablando de 96 años que los obispos, para ser en verdad obispos, tienen que tener como mínimo hoy día, a fecha de 2019. De ahí se sigue que en la Iglesia conciliar, quitando el bautismo y el matrimonio, no existen otros sacramentos, a no ser la confesión, si ésta es impartida por sacerdotes de 75 años para arriba y por obispos de 96 años
en adelante. La Iglesia vaticanista, se puede decir, no tiene sacramentos. Esa fue su intención y lo consiguieron. Cambiamos de tercio. Debido a que la Iglesia Católica lleva más de 50 años tomada, ocupada por el enemigo, han surgido los nefastos y destructores cambios en todo. Subrayo esta palabra, en todo. Después de haber estudiado el asunto de los sacramentos, quiero ahora tratar algo sobre lo acaecido con el breviario romano, y una vez más podremos comprobar que, al igual que con la Santa Misa, a la cual el breviario está estrechamente unido, los novadores entraron a saco y también fue demolido bárbaramente. Es muy importante remarcar lo recién dicho, la íntima relación que existe entre el breviario y la misa. Cualquier cambio que se haga en la misa afectará al breviario, y como la misa fue totalmente transformada y destruida en 1969, al breviario le ocurrió lo mismo en 1970. Ahora voy a hablar un poquito sobre la reforma del breviario romano tradicional. Es bueno recalcar una vez más lo siguiente. Es de fe que la Iglesia desde sus comienzos ha contado con la asistencia del Espíritu Santo. Gracias a esta asistencia divina, la Iglesia siempre ha sabido de la importancia capital de mantener intacta la revelación recibida de nuestro Señor Jesucristo, transmitida por los apóstoles, a la cual los santos padres y doctores, los concilios y el magisterio fueron explicitando más y más, pero sin añadir ni quitar nada. Y con arreglo a la doctrina inmutable recibida, con arreglo a la única y verdadera fe, y sabiendo de la principalísima importancia que tiene el culto que debemos tributar a Dios, desde el primer momento la Iglesia, con toda su sabiduría y esmero, y con la ya citada asistencia del Espíritu Santo, fue explicitando y elaborando la forma de ejecutar este culto, es decir, la liturgia, que es el conjunto de acciones, de fórmulas y de cosas con que, según las disposiciones de la Iglesia Católica, se da culto público a Dios. Y así, a lo largo de los siglos, la Iglesia trabajó con denuedo y santidad en mejorar más y más el culto divino, hasta que en el siglo XVI, San Pío V, siguiendo las directrices de Trento, nos dejó el monumento único e insigne de la Santa Misa, amén del breviario. Esta Santa Misa de rito romano, codificada por San Pío V y su breviario, en el transcurso del tiempo tuvieron diversos retoques de menor importancia, siendo San Pío X el que, con su sabia reforma de 1911-1914, mejoró notablemente el breviario romano. Pío XII, el último papa antes del Vaticano II, también llevó a cabo varias modificaciones que en 1960 el antipapa Juan XXIII modificó, valga la redundancia, aún mucho más. Hoy día, varios de los diversos movimientos tradicionales siguen este breviario que fue promulgado en 1962. También es verdad que muchos sacerdotes religiosos y seglares rezan con el breviario anterior. Tanto el breviario como la Santa Misa tienen a sus espaldas, podríamos decir, 2 milenios. Casi 2000 años de historia le dan al breviario una plenitud extraordinaria, una fuerza sublime, y separarse, por afán de novedades y de modernismo, de estas inalcanzables cimas de verdad y belleza, cual son la Santa Misa y el breviario tradicional,
no es tan solo una locura, sino una disparatada ofensa a la verdadera liturgia y al verdadero culto a Dios. Una aclaración. El libro que contiene el oficio divino se llama breviario por ser como un resumen abreviado de las preces y oraciones del antiguo oficio litúrgico. Pasamos a ver lo que en verdad fue la, entre comillas, reforma del breviario, con sus grandes modificaciones. Podemos y debemos cambiar la palabra modificaciones de sabor muy suave por destrucciones del breviario. 5 años después de la conclusión del Anticoncilio Vaticano II, en 1970, Pablo VI promulgaba la Constitución Apostólica Laudis Canticum, con la que sacaba a la luz el novedoso breviario para uso de los católicos de rito romano y con la que arruinaba absolutamente una tradición más que milenaria. A partir de ese momento, escuchemos con mucha atención. En ese breviario vemos, primero, se han atrevido a censurar a Dios Espíritu Santo, suprimiendo del Salterio los salmos 57, 82 y 108, y recortando estrofas de otros 21 salmos más. Sabemos que a lo largo de la historia, cuando un escrito de algún personaje importante no se avenía con las ideas de un grupo, este problema lo solucionaba muy fácilmente. ¿Cómo? Pues suprimiendo o recortando cualquier texto que pudiera decir lo contrario de lo que ellos querían conseguir. Siempre ha sido así, pero lo grave de este caso es que la, entre comillas, jerarquía que ocupa la Iglesia del Concilio ha tenido la desfachatez de censurar no a un personaje de talla, sino al mismo Dios Espíritu Santo. Y esto es muy grave, gravísimo. Vamos a ver algunos de los versículos de los salmos censurados y las razones alegadas para ello. Por ejemplo, Salmo 57. Los prevaricadores se extraviaron desde el seno materno. Hay en ellos veneno como en la serpiente. Oh Dios, quiebra sus dientes en su misma boca. Rompe las muelas de los leones. Oh Dios, marchítense como el verde de la hierba. El justo se alegrará al ver la venganza. Lavará sus pies en la sangre del impío, y los hombres dirán: en verdad hay un premio para el justo, en verdad hay un Dios que juzgue la tierra. Todo este salmo suprimido. Y el siguiente, Salmo 82. Oh Dios, no permanezcas mudo, no estés sordo, mira el tumulto que hacen tus enemigos. Dicen: venid, borrémoslos, y que ya no sean su pueblo. Haz tú, Dios, con ellos como Madián, que perecieron en Endor, y vinieron a ser como estiércol por la tierra. Dios mío, hazlos como el polvo de un remolino, y la hojarasca presa del viento. Como fuego que consume la selva, como llama que abrasa los montes. Persíguelos en tu tempestad y atérralos con tu borrasca. Haz que sus rostros se cubran de vergüenza, para que busquen tu nombre, oh Dios. Queden para siempre en la ignominia y en la turbación. Sean confundidos y perezca. También este fue suprimido, y al Salmo 108 le tocó igual suerte, porque es del mismo tema. Salmo 108. Oh Dios mío, gloria mía, no enmudezcas,
porque bocas impías y dolosas se han abierto contra mí y me hablan con lengua pérfida. Me devuelven mal por bien y odio a cambio de amor. Acórtense sus días, que sus hijos queden huérfanos y viuda su mujer. Sea su posteridad entregada al exterminio, extíngase su nombre. La culpa de sus padres sea recordada por Dios, y el pecado de su madre no se borre. Estén siempre ante los ojos de Dios, para que Él quite de la tierra su memoria, pues no pensó en usar misericordia, sino que persiguió al infortunado, al pobre. Amó la maldición, cáigale encima. Bien, estos 3 salmos fueron borrados de un plumazo, y para no ser repetitivos, de los otros 21 salmos que fueron cercenados, suprimiéndoles estrofas, no voy a citar ninguno más. Acabamos de ver que los salmos y versículos eliminados del novedoso breviario han sido, en general, los deprecativos, los que hablan de la maldad de los extranjeros y enemigos del pueblo de Dios, de los impíos, de los sin misericordia, y piden a Dios que los castigue fuertemente. La razón que da Pablo VI en el número 4 del Laudis Canticum es: han sido omitidos unos pocos salmos y algunos versículos que contenían expresiones de cierta dureza. Hago notar que el autor principal de los salmos es el Espíritu Santo, y su palabra es eterna, no pasa ni caduca nunca, vale para todos los tiempos. El Espíritu Santo no es duro al hablar así, pues el Espíritu Santo es la verdad y todo lo que de él procede es santísimo y perfecto. Parece que se les olvida que el Espíritu Santo es Dios. Además, la Iglesia aplica esas imprecaciones, esas maldiciones al demonio y a sus obstinados secuaces. La Iglesia exulta santamente al ver aplastada la cabeza de sus enemigos y pide que sean arrojados al abismo. La liturgia reconoce como agentes del diablo a todos los que se oponen a los designios de Dios y a la salvación de las almas. Contra todas esas fuerzas malignas nunca será demasiado lo que se diga para pedir su total exterminio. Es triste y difícil de digerir que hayan llegado a censurar y recortar la palabra revelada por Dios simplemente porque esa palabra de Dios, es decir, esos salmos, son desagradables para el gusto moderno. Seguimos. Segundo, y hablando de supresiones, una más. Sin pensarlo 2 veces, han quitado también del breviario la hora de prima, de valor excepcional, por su diferente estructura y por su avalada santidad. Las razones dadas para ello, el número 2 de Laudis Canticum dice: la liturgia de las horas es santificación de la jornada. Por tanto, el orden de la oración ha sido renovado de suerte que las horas canónicas puedan adaptarse más fácilmente a las diversas horas del día, teniendo en cuenta las condiciones en las que se desarrolla la vida humana de nuestra época. Por esto ha sido suprimida la hora de prima. La explicación es fantástica. La vida moderna es muy ajetreada, y para que haya aún más tiempo para ese ajetreo inútil, hacen desaparecer la hora de prima. Y así, los que están obligados al rezo del breviario disponen de más tiempo para perderlo. Excelente teoría. Tercero, y seguimos conjugando a lo grande los verbos suprimir, censurar, cambiar, borrar, reducir, cercenar,
eliminar y otros parecidos a ellos. Para el modernismo, la oración no es importante. Lo importante son las reuniones. Y para que haya más tiempo para poder gastarlo en reunirse para lo que sea y con quien sea, entonces no les queda otro remedio que reducir el tiempo de lo que para ellos vale menos, el rezo del oficio divino, al que han pasado a llamar liturgia de las horas. Como vemos, hay una diferencia abismal entre el significado sacro y santo de oficio divino, con el nombre vulgar y profano de liturgia de las horas. También el cambio efectuado en maitines es sustancial. Debemos fijarnos bien. Reducen y reducen. Vamos a comprobar el montante de esa simplificación a la que ha quedado reducido el modernísimo breviario. A maitines le cambian el nombre por el de oficio de lecturas y es disminuido de 9 salmos que tenía antes a 3 que tiene en lo moderno. Y las lecciones, es decir, los textos de las lecturas, que generalmente en el antiguo breviario eran 9, han quedado en 2. Además de que a veces los salmos que han puesto son muy breves. Las razones aducidas para efectuar estos grandes cambios son las mismas. Quitar tiempo a la oración para sacar tiempo para la reunión. Y, entre comillas, simpáticamente, Montini dice en el número 3 de su Constitución Apostólica: en el nuevo libro de las horas, la parte de oración fijada para cada día ha sido reducida un tanto. ¿Un tanto solo? Un poco más y hacen desaparecer maitines, el oficio de lecturas. También laudes y vísperas pasan de tener 5 salmos a 2 salmos y un cántico. Y de las horas de tercia, sexta y nona, la norma es que no hay obligación de rezar las 3 horas, sino que eligiendo y rezando una de las 3, se cumple el expediente. Las matemáticas nos van a servir para ver si es verdad eso de que la oración fijada para cada día solamente ha sido reducida un tanto, o un mucho. Tomemos bolígrafo y papel. Comenzamos la cuenta de los salmos suprimidos. Maitines tenía 9 salmos, ahora el oficio de lecturas tiene 3. Prima tenía 3, ahora ninguno, pues esa hora ha sido eliminada. Laudes tenía 4 salmos y un cántico, ahora tiene 2 salmos y un cántico. El cántico tiene una estructura muy parecida al salmo y están sacados de Tobías, Judith, Isaías, etc. Tercia, sexta y nona tenían 3 salmos cada una de ellas. Ahora siguen teniendo 3, pero solo es obligatorio rezar una de ellas. Vísperas tenía 5 salmos, ahora tiene 2 salmos y un cántico. Completas tenía 3, ahora 1, salvo 2 días a la semana que tiene 2 salmos. Hagamos cuentas. El breviario tradicional consta de 33 salmos y un cántico para cada día. El moderno posee 11 salmos, 2 días a la semana 12 salmos y 2 cánticos también para cada día. Nos quedan solamente restar y observar bien el resultado. Si a 33 salmos del tradicional le restamos 11 y a veces 12 que tiene el moderno, el resultado es que han suprimido 21 salmos, es decir, 21 salmos que no hay que rezar. Pienso que 21 salmos son muchos salmos y que la diferencia de un breviario a otro es descomunal.
Por eso lo de la parte de oración fijada para cada día ha sido reducida un tanto, lo menos que de ello se puede decir es que es una gran mentira y una tomadura de pelo. Vuelvo a decir que 21 salmos eliminados son una barbaridad. De 33 han dejado 12. Lo de ha sido reducida un tanto, en honor a la verdad, tendrían que haber escrito que había sido reducida prácticamente un todo. El tiempo que se necesita para rezar la novedosa liturgia de las horas es mínimo, es ínfimo. Todas las horas se pueden rezar sin correr en poco más de media hora, mientras que con el tradicional se necesita más de hora y media. Claramente se ve la importancia que los novadores dan a la oración, al culto divino, al oficio divino. Ninguna. Cuarto, y como en el deporte de suprimir son campeones, eliminaron muchas lecciones, es decir, lecturas de maitines, especialmente las que trataban de los santos y de los milagros o cosas sobrenaturales. Razón para ello, el número 7 de la traída Constitución Apostólica dice: de los textos de la liturgia de las horas ha sido eliminado todo lo que no responde a la verdad histórica. Igualmente, las lecturas, especialmente las hagiográficas, han sido revisadas a fin de exponer y colocar en su justa luz la fisonomía espiritual y el papel ejercido por cada santo en la vida de la Iglesia. Esta explicación, traducida al verdadero español, quiere decir que los modernistas niegan a priori los milagros y todo lo que sea sobrenatural en la vida de los santos. Si este nefasto apriorismo, porque sí, sin ningún fundamento, lo aplican incluso a los milagros y vida de nuestro Señor Jesucristo, imaginémonos entonces lo que harán con los milagros y vida de los santos. Y lo que hicieron fue pulverizar cualquier atisbo que oliese algo a sobrenatural. Pablo VI dijo que no respondían a la verdad histórica, es decir, que eran invenciones, y conforme a ello, echó en cara a la Santa Iglesia de Dios de haber mantenido durante 1970 años historias falsas que no respondían a la verdad histórica. Tuvo la insolencia de llamar a la Iglesia falsa y mentirosa, amén de ignorante, por haberse creído esos cuentos. Falsos, mentirosos, ignorantes. ¿Quiénes? San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, San Gregorio, San Isidoro, San Anselmo, San Bernardo, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, San Roberto Belarmino, San Pío V, San Pedro Canisio, San Juan Bosco, San Pío X, San Juan de la Cruz, San Francisco de Sales, Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Sigo? ¿Para qué seguir? Bien sabemos nosotros quiénes son los falsos y los mentirosos, que de ignorantes no tienen nada, y sí de malicia. La verdad es que prefiero ser ignorante con los, entre comillas, pobrecitos ignorantes que he citado, y de los que podría añadir 1000 más, que ser un sabelotodo con los ensoberbecidos modernistas. Se podrían decir aún bastantes cosas más sobre el tema de suprimir, censurar, cortar, borrar, eliminar,
las cosas santas y buenas del breviario romano tradicional. Pero en estos momentos vamos a pasar a ver las cosas novedosas que han introducido en el breviario de 1970. Quinto, se introducen novedosas lecciones, o sea, lecturas, como son diversos textos del Conciliábulo Vaticano II, de Pablo VI, de Juan Pablo II, de las cuales lecturas habrá más o menos según la fecha de edición del breviario. Bien sabemos el motivo de intercalar en el breviario esas lecciones. El motivo es que son, entre comillas, lecturas muy formativas para destruir la fe del alma mejor dispuesta. Sexto, los preciosos e históricos himnos del breviario tradicional han sido sustituidos por otros nuevos, a veces de autores contemporáneos, y como dice la Comisión Litúrgica Episcopal Española, elegidos y compuestos unos por poetas actuales y otros de la amplia antología poética española. Ni qué decir tiene que algunos de los nuevos himnos que aparecen en el breviario son de gran valor literario y espiritual, como son las poesías de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, de Lope de Vega, etc. Pero hay otros muchos de autores modernos que la verdad es para oírlos y salir corriendo. Quiero ofrecerles ahora una pequeña antología de esos nuevos himnos, para que, entre comillas, disfruten de tan alta poesía. Empezamos. Comienzan los relojes a maquinar las prisas y miramos el mundo, comienza un nuevo día, comienzan las preguntas, la intensidad, la vida, se cruzan los horarios, qué red, qué algarabía. Por ser el primero no está nada mal, ¿verdad? No perdamos de vista lo tremendamente espiritual y poético que es el verso que dice, qué red, qué algarabía. Los hay peores. Sigamos. El trabajo nos urge, nos concentra y astilla, Señor del universo, con el hombre te alías, en nuestra actividad tu fuerza como vibra, Señor de los minutos, intensa compañía, gracias por los instantes que lo eterno nos hilan, gracias por esta pausa contigo en la fatiga. ¿Y qué me dicen del segundo? ¿Que es muy profundo? Veamos ahora el tercero. Así, te necesito de carne y hueso, te atisba el alma en el ciclón de estrellas, tumulto y sinfonía de los cielos, y a zaga del arcano de la vida, perfora el caos y sojuzga el tiempo, y da contigo, Padre de las causas, motor primero. Mas el frío conturba en los abismos, y en los días de Dios amarga el vértigo, y un fuego vivo necesita el alma, y un asidero. Hombre quisiste hacerme, y no pura inmaterialidad de pensamiento. Soy una encarnación diminutiva, el arte resplandor que toma cuerpo. La palabra es la carne de la idea, encarnación es todo el universo. Carne soy y de carne te quiero, dulce locura de misericordia, los dos de carne y hueso. Como ven, no hay dos sin tres. Les comento una cosa, aparte de lo horrible que son, hay todavía una cosa peor que muy sutilmente van transmitiendo, la herejía de que la fe es un sentimiento, y un fuego vivo necesita el alma, y un asidero. Y vemos una especie de panteísmo en el verso, encarnación es todo el universo. Y seguimos con el cuarto himno, por llamarlo de alguna manera, pues de himnos no tienen ni la sombra. Estoy, Señor, en la ribera sola del infinito afán. Un niño grita entre las olas contra el viento yermo. A través de la nada van mis caminos, hacia el dolor más alto pidiendo asilo. La espuma me sostiene y el verde frío de las olas me lleva pidiendo asilo, hacia el amor más alto que hay en mí mismo,
la esperanza me arrastra pidiendo asilo. Santo Tomás de Aquino diría que eso de a través de la nada o lo de hacia el amor más alto que hay en mí mismo es herejía, pues una vez más esos himnos transmiten la idea de que la fe es puro sentimiento, sin ninguna prueba racional para sostenerla. Por eso dice lo de pidiendo asilo, para así poder descansar esa inquietud religiosa que todo ser humano tiene y agarrarse a algo. Esto es irracional, es fideísmo. Tengan paciencia, ahí va el quinto. Ignorando mi vida, golpeado por la luz de las estrellas, como un ciego que extiende al caminar las manos en la sombra, y siguen conculcando la misma doctrina errónea machaconamente. Para el modernismo seguimos comprobando una vez más la fe es un sentimiento interior que en verdad no conduce a sitio alguno, y lo plasman claramente en sus himnos, como un ciego que extiende al caminar las manos en la sombra. Pasemos al sexto. Otra vez te conozco, me has llamado, y no es la hora, no, pero me avisas. De nuevo traen tus celestiales brisas claros mensajes al acantilado del corazón que, sordo a tu cuidado, fortalezas de tierra eleva en prisas, de la sangre se mueve en indecisas, torres, arenas se recrea alzado. La verdad es que no sé de qué trata, y lo que quiere decir con eso de fortalezas de tierra eleva en prisas, y con eso de torres, arenas se recrea alzado. Creo pensar que está escrito para que nadie entienda nada, es decir, para que entiendan tanto como el que lo escribió. Nada. Ya van quedando menos, y va el séptimo. El tiempo se recoge, desarrolla lo eterno en sus entrañas, se lavan los cuidados y congojas en las aguas inmobles, en los inmobles álamos, en las torres pintadas en el cielo, mar de altos mundos. Aquí la clave es esa palabra tan sustancial y erudita, inmoble, que dice tanto del inmoble himno, quise decir del innoble himno. Octavo himno, o lo que sea. Bello es el rostro de la luz abierto sobre el silencio de la tierra, bello. Hasta cansar mi corazón, Dios mío, un pájaro remueve la espesura y luego lento en el azul se eleva, y el canto le sostiene y pacifica. Mejor no comentar nada. Y pasamos al noveno. No es lo que está roto, no, el agua que el vaso tiene. Lo que está roto es el vaso y el agua al suelo se vierte. No es lo que está roto, no, la luz que sujeta el día. Lo que está roto es su tiempo y en la sombra se desliza. No es lo que está roto, no, la caja del pensamiento. Lo que está roto es la idea que la lleva a lo soberbio. Pienso, y con razón, lo contrario de lo acabado de decir. Sí hay algo roto, sí hay muchísimas cosas rotas, y más que rotas, despedazadas. Han roto despedazado la Santa Misa, han roto despedazado el breviario, han roto despedazado los sacramentos, han roto despedazado la divina revelación, han roto despedazado la doctrina, han roto despedazado la moral, han roto despedazado la Iglesia, han roto despedazado todo. Tenía la intención de poner otro himno más para que fueran 10, pero esa tarea es superior a mis fuerzas. Es insufrible escuchar uno más, y muy en serio les digo
que aún quedan en el nuevo breviario bastantes himnos de la misma categoría de los anteriores, categoría extra superior de errores, desvaríos y mal gusto. Pobres de los sacerdotes que tengan que soportar esta carga diaria, aunque en el modernismo la mayoría de los sacerdotes pasan del breviario. Séptimo y último punto a tratar. Parece de menor importancia, pero es un cambio más. A lo largo de la historia de la Iglesia, los 150 salmos se han rezado en el tiempo de una semana. A partir de 1970, por primera vez, se han de rezar en el tiempo de 4 semanas, de acuerdo con las normas del Anticoncilio Vaticano II, según dice la Constitución Apostólica en el número 4. Bien, es evidente que se podrían agregar aún muchas más cosas, como por ejemplo la traducción de los salmos a las lenguas vernáculas. Según sea de modernista la conferencia episcopal de cada país, así será de modernista la traducción efectuada. Otro ejemplo más es la supresión de muchos santos del calendario litúrgico. Y seguimos con más ejemplos, como es el cambio de la mayoría de las oraciones, sustituyéndolas por otras muy modernistas. Y así, las plegarias que hablaban de despreciar las cosas del mundo, etc., ahora dicen lo contrario, para que amando las cosas del mundo, etc. Y una muestra más. En la oración de la fiesta de San Raimundo de Peñafort, el breviario tradicional dice: «Oh Dios, que elegiste al bienaventurado Raimundo para maestro insigne del sacramento de la penitencia y le condujisteis maravillosamente sobre las olas del mar», etc. El nuevo breviario, que detesta todo lo que sea milagro, por supuesto que lo ha borrado bien borrado. El hecho histórico fue que cuando San Raimundo fue a embarcarse en el puerto de Mallorca, le hicieron saber que había orden del rey para que nadie le pasase a la península. Entonces, lleno el santo de una gran confianza en el Señor, hizo la señal de la cruz, extendió su capa sobre el agua, tomó el báculo en la mano, montó en aquella embarcación de nueva especie y tomando la mitad de la capa la ató al mango del báculo, haciendo mástil de éste y vela de aquella, y a favor de un viento fresco que se levantó, hizo en menos de 6 horas el viaje entre Mallorca y Barcelona. Fueron innumerables los testigos de tan extraordinario prodigio, y a partir de aquí creció mucho más la estima y veneración que hacia el santo se tenía. Aún seguimos otro poquito. El número 1 de la citada Constitución dice que se ha querido dar una respuesta a las exigencias especiales de personas de diverso orden y condición. La oración puede adaptarse a las diversas comunidades que celebren la liturgia de las horas de acuerdo con su condición y vocación. Es decir, que rompen la unidad y uniformidad del rezo, dejando al capricho de cada grupo rezarlo como mejor les venga en gana. Tienen el permiso para hacer de la capa un sayo con el breviario. No quiero dejar de señalar un asunto más de la Constitución Apostólica de la que estamos hablando. Será el último a tratar. En la introducción, 5 párrafos antes de comenzar el punto número 1, leemos con gran asombro y sonrojo lo que sigue. Y así, el concilio trató de la liturgia en general y de la oración de las horas en particular con tanta abundancia y conocimiento de causa, con tanta piedad y competencia, que difícilmente se podría encontrar algo semejante
en toda la historia de la Iglesia. Ahí es nada. Como decimos en mi pueblo, no necesita abuela. ¿Será posible? Dilapidan y hacen un guiñapo de la Santa Misa tradicional, amén del breviario y de todo lo que huela a católico, y encima tienen el rostro de proclamar a grandes voces que, comparado con el trabajo realizado por ellos, todos los concilios de la historia e incluso Trento no dejan de ser una cosa pueril y sin ninguna importancia. Además, que yo sepa, ningún concilio ha llegado a decir de sí mismo que ha sido el mejor de todos los celebrados hasta ese momento. ¡Viva la humildad! Hemos podido comprobar que en el breviario de Montini, en la denominada liturgia de las horas, no ha quedado ni una oración, ni una antífona, ni una lectura, ni un himno, ni nada en su sitio. Esto es absoluto y total. El modernismo dio el golpe de muerte a una tradición multisecular que santificaba y daba vida a la Iglesia. Bueno, ahora sí estamos llegando al final, pero no sin decir algunas palabras sobre el sagrado libro de los Salmos. No hace falta afirmar que los santos amaban grandemente el Salterio y en él hallaban sus delicias. San Atanasio decía que el libro de los Salmos es como un jardín que encierra el fruto de los demás libros sagrados. Han pasado ya unos 3000 años desde que el profeta David, inspirado por Dios, compuso estas bellísimas y santas oraciones para que fueran rezadas y cantadas en el templo. Los salmos son un anuncio anticipado de Cristo, de su venida, encarnación, pasión, resurrección. David escribió en ellos proféticamente la historia de Cristo. Los salmos son la oración perfecta, pues están escritos por el mismo Dios. De aquí viene la grandeza e importancia del rezo del breviario. El Salterio es el libro de Cristo, de la Iglesia. Los salmos son ante todo oraciones divinas. La Iglesia para orar tiene un libro en el que contiene su plegaria y este libro no es otro que el breviario. Toda alabanza, todo encomio, toda ponderación de este libro es insuficiente para expresar su verdadero valor. El breviario es obra de la Iglesia y es una obra tan excelente y tan sublime que ella sola constituye un monumento perenne de su sabiduría, de su celo por el culto con que debe ser honrado el Altísimo y de su solicitud por el bien espiritual de sus fieles. En verdad, el breviario es un admirable compendio de la Sagrada Escritura, pues contiene los salmos que en forma de alabanza encierran todos los misterios. Resume lo más escogido del Antiguo Testamento. Comprende los más insignes monumentos de los santos padres y los más esclarecidos hechos de los santos, además de las calculadas oraciones para todos los días. Es el libro clásico de la oración y mediante la meditación de las verdades y de los misterios de la fe que acoge en su seno, ayuda sobremanera a mantener vivo el fervor y amor divino. Y concluimos. Es increíble comprobar que esa iglesia modernista que usurpó la verdadera iglesia no sólo cambió los sacramentos y el breviario, sino que lo cambió todo. En 1969 hicieron un nuevo calendario litúrgico, quitando todos los santos que les vino en gana. En 1983 un nuevo derecho canónico. En 1991 un nuevo Via Crucis. En 1992 un nuevo catecismo. En 1998
un nuevo rito de exorcismo. En 2001, un nuevo martirologio. En 2002, un nuevo rosario, etcétera, etcétera. Todo ha sido hecho nuevo, renovado, cambiado. En fin, el próximo capítulo de Esencial Conferencia será la esencial conclusión a la esencial conferencia. Ha quedado bien la frase. La verdad es que el término esencial no es para nada puesto a capricho, pues es más que esencial conocer lo que se ha ido diciendo a lo largo de las 10 pláticas. Acabo. Sin fe es imposible agradar a Dios. La Iglesia moderna, que ha perdido totalmente la fe, no puede agradar a Dios en nada, y sí ofenderle mucho. Que la Santísima Virgen María, develadora y martillo de todas las herejías, os guarde y proteja de todo error, de toda confusión, de todo mal y de todo pecado. Eso es lo que con toda mi alma os deseo.